Silencio. Escucha el silencio antes de que empiece, porque cuando termine ya no será el mismo. Si estás solo ahora mismo, bien. Pero pregúntate una cosa. ¿Estás seguro? Lo que vas a escuchar son testimonios reales, enviados por gente normal, gente que vive en tu misma ciudad, que trabaja, que duerme, que pensaba que estas cosas no existían, hasta que les pasó. 5 personas, 5 experiencias. Ninguna recuperó el sueño del todo. Y todas comparten algo más. Algo que solo entenderás al final. Quizá no deberías seguir escuchando. Pero si lo haces, hazlo con las luces encendidas, porque después querrás apagarlas. Y eso será peor. Me llamo Javier. 12 años trabajando en mudanzas. Madrid, Carabanchel, Arganzuela, Tetuán. He vaciado casas de gente que murió sola. Pisos con manchas en el suelo que nadie quiere explicar. Pero nunca había sentido eso. Esa sensación de que el aire respira hacia adentro. Enero de 2019. 5º piso. Sin ascensor. Un hombre había muerto allí. Solo. Hacía meses. El olor ya no estaba. Pero algo peor había quedado. El sobrino nos dio las llaves. No quiso subir. Dijo, sacadlo todo. No me llames cuando termines. Eso debió advertirme. Subimos Raúl y yo. Las escaleras olían a humedad. Y a ese olor dulzón que aparece cuando algo se ha podrido dentro de las paredes. Abrimos la puerta. El aire salió denso. Tibio. Como un aliento retenido. Las ventanas estaban cerradas. Todas. Periódicos de 1997 apilados contra la pared. Polvo sobre polvo. Y frío. Un frío que no tiene nada que ver con el invierno. Raúl encendió la luz del salón. La bombilla parpadeó. Se quedó quieta, pero no iluminaba bien. Como si la luz no quisiera quedarse ahí. Empezamos a trabajar. Sillas rotas. Mesa con manchas circulares. Ceniceros llenos. En la cocina había platos sucios. Comida fosilizada en los tenedores. Pero no olía mal. Solo vacío. Entramos al dormitorio. La cama estaba deshecha. Sábanas amarillas por el tiempo. Un vaso de agua en la mesilla. Todavía medio lleno. Y encima de la cama, escrito en la pared con rotulador negro, no dormir mirando la puerta. Raúl se quedó callado. Yo tampoco dije nada. Pero los dos lo leímos. Y los dos pensamos lo mismo. ¿Qué pasa si miras? Seguimos vaciando el piso. Intenté no pensar en esa frase. Pero cada vez que pasaba por el dormitorio, la veía. Y sentía que alguien la había escrito de rodillas. Con miedo. En el armario encontré algo envuelto en papel de periódico. Lo desenvolví despacio. Una foto. Un hombre joven. Una mujer. Un niño. Sonriendo. Pero alguien había tachado las caras de la mujer y el niño. Con bolígrafo. Trazos furiosos. Solo quedaba él. Y debajo, con letra temblorosa, ellos se fueron. Yo me quedé. Cerré la foto. La dejé en una caja. Y salí de la habitación. Raúl estaba en el pasillo, mirando hacia la ventana del fondo. ¿Javi? Su voz era rara. ¿Qué pasa? ¿Tú ves eso? Señaló hacia el fondo del pasillo.
junto a la ventana que daba al patio interior. Había algo. Una sombra. De espaldas. ¿Qué? No era una sombra proyectada por la luz. Era algo sólido. Negro. De pie frente a la ventana. Sin moverse. Esperé a que se girara. No lo hizo. Raúl dio un paso atrás. Vámonos. Aún quedan cajas. Me da igual. Bajamos las últimas cosas corriendo. Cuando volví a cerrar, miré una última vez. La sombra seguía ahí. Pero ahora estaba más cerca de la puerta del dormitorio. Cerré de golpe. Bajé las escaleras sin respirar. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa frase. No dormir mirando la puerta. Y me preguntaba, ¿por qué? A la semana siguiente, el sobrino llamó. Quería que volviéramos. Se había dejado algo. Raúl fue solo. Yo le dije a mi jefe que estaba enfermo. Cuando volvió, no me miró a los ojos. Me dijo que había encontrado algo escrito en el espejo del baño, con el vaho todavía fresco. ¿Por qué volviste? Raúl dejó el trabajo 2 semanas después. Yo sigo, pero desde entonces, cada vez que entro en un piso vacío, miro las paredes. Busco mensajes, porque a veces están ahí, y no siempre son para los muertos. A veces, son para los que vienen después. Me llamo Elena. Enfermera. Pueblo pequeño cerca de Cuenta. 280 habitantes. Guardias nocturnas. Emergencias en casas aisladas. Carreteras oscuras. Nada de eso me asustaba. Hasta octubre de 2020. Esa noche terminé tarde. 11:30. El camino principal estaba cortado. Obras. 2 opciones, rodear por la carretera o cruzar por el olivar. El camino de tierra. 10 minutos. Directo. Elegí el olivar. Luna llena. Se veía todo. Demasiado. El olivar estaba en silencio. Ni viento, ni animales, ni grillos. Solo mis pasos y el crujido de la tierra seca bajo mis pies. 5 minutos después, vi algo. Una figura, de pie, en mitad del camino. ¿Qué? Al principio pensé que era un árbol. Pero los árboles no tienen esa forma. No están verticales. Me detuve. La figura no se movió. Grité, ¿hola? Nada. Mi voz se perdió en el aire. Sin eco. Como si el olivar la hubiera tragado. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. Nada. Pensé en dar la vuelta. Pero eso significaba caminar sola por la carretera. 20 minutos más. Y esa persona solo estaba parada. No me hacía nada. Seguí caminando. Despacio. Cuando me acerqué, vi que era una mujer. Vestida de negro. Pelo largo. Suelto. Descalza. El suelo estaba lleno de piedras. Pero ella no parecía sentirlas. Estaba de espaldas, mirando hacia los olivos. Pasé a su lado. No me miró, ni se giró, ni respiró. Intenté no mirarla, pero la vi con el rabillo del ojo. Su piel era pálida, demasiado pálida, como si nunca hubiera visto el sol. Pasé de largo.
Caminé más rápido. No miré atrás. Pero entonces escuché pasos. Detrás de mí. Lentos. Regulares. Crunch. 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 Me giré. La mujer seguía allí. En el mismo sitio. Pero ahora estaba mirando hacia mí. Su cara seguía en sombras. No podía verle los ojos, pero sabía que me miraba. Los pasos continuaron, pero no venían de ella. Venían de otro lado, del olivar. Miré entre los árboles y vi algo moviéndose. Otra figura, más alta, inclinada hacia adelante, caminando paralela a mí, entre las sombras. No corría, solo seguía mi ritmo. Eché a correr. No pensé, no miré atrás, solo corrí. Los pasos se aceleraron, más cerca, pero nunca me alcanzaron. Llegué a mi casa sin aliento. Cerré la puerta. Eché las dos cerraduras. Apagué las luces y me quedé junto a la ventana, mirando el camino. Durante horas. No vi nada, pero sentí que algo seguía ahí fuera, esperando. Al día siguiente le pregunté a mi vecina: ¿viste a alguien anoche en el camino del olivar? Me miró raro. Nadie usa ese camino de noche, Elena. ¿Por qué? Se quedó callada. Luego dijo: porque la gente que lo hace siempre vuelve diferente. No entendí qué quería decir, hasta que empezaron los sueños. Cada noche, el mismo sueño. Estoy en el camino. Es de noche. Camino sola. Y al fondo, alguien me espera. De espaldas. Cuando me acerco, se gira, pero nunca llego a ver su cara, porque siempre me despierto, con la boca seca, el corazón acelerado y la sensación de que alguien acaba de salir de mi habitación. Hace 3 años de aquello. Ya no recorro ese camino, pero a veces, cuando vuelvo tarde, veo a alguien al borde de la carretera, de pie, descalza, mirando, y sé que me está esperando. Carlos, técnico de telecomunicaciones. Sevilla. Fibra óptica. Routers. Antenas. Cosas normales. Nada raro. Hasta diciembre de 2021. Vivía solo. Estudio en Triana. Trabajaba mucho. Dormía poco. Una noche me desperté. Sin razón. Miré el móvil. 3, una llamada perdida. Número desconocido. No le di importancia. Volví a dormirme. La noche siguiente, lo mismo. 3, otra llamada. Mismo número. Busqué el número en Google. Nada. Lo bloqueé. Tercera noche. 3, otra llamada. Número distinto. Bloqueado. Cuarta noche. Me desperté a las 2:58. Antes de que sonara. Sabía que iba a llamar. Y a las 3 en punto. Sonó. Esta vez contesté. ¿Diga? Silencio. Pero no vacío. Denso. Como si alguien estuviera respirando. Muy cerca del micrófono. ¿Quién eres? Nada. Colgué. Intenté volver a dormir. Pero a las 3:10
Volvió a sonar. Contesté. Esta vez hubo algo. Una respiración. Lenta, profunda. Y luego, una voz. Raspada. Baja. No deberías contestar. Colgó. Me quedé paralizado. No era una broma. No era una grabación. Era real. Apagué el teléfono. Lo dejé en la mesa. Cerré los ojos. A los 5 minutos, sentí vibración. El teléfono se había encendido solo. Sonó otra vez. No contesté. Lo dejé sonar. Una vez. 2. 3. 20 llamadas seguidas. Sin parar. Al día siguiente fui al operador. Cambié de número. Esa noche dormí tranquilo. Hasta las 3 de la madrugada. El nuevo número. Recibió una llamada. Número desconocido. Contesté. La misma voz. Puedes cambiar el número. Pausa. Pero no puedes cambiar quién eres. Desde entonces, no contesto llamadas a las 3. Pero el teléfono sigue sonando. Cada noche. Puntual. Y a veces, cuando estoy solo en casa, escucho esa respiración. Aunque el teléfono esté apagado, aunque no haya nadie, la escucho. Muy cerca. Detrás de mí. Lucía, abogada. Barcelona. Hace un año me mudé a un piso en el Eixample. Perfecto. Luminoso. Céntrico. Barato. Demasiado barato. Al principio todo normal. Hasta que empecé a notar el espejo del baño. Viejo. Marco de madera oscura. Manchado en los bordes. Intenté limpiarlo, pero las manchas no salían. Estaban detrás del cristal. No le di importancia. Hasta una noche, lavándome los dientes, vi algo. Un movimiento. Detrás de mí. En el espejo. Me giré. Nada. Volví a mirar. Ahí estaba. Una sombra. Rápida. Cruzando detrás de mí. Apagué la luz. Salí. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente me convencí. Imaginación. Pero esa noche pasó otra vez. Algo moviéndose en el reflejo. Pero cuando me giraba, nada. Empecé a evitar ese espejo. Me duchaba sin mirar. Me lavaba la cara con los ojos cerrados. Pero una noche me olvidé. Estaba cansada. Levanté la vista y la vi. Una mujer. Detrás de mí. En el espejo. Pero no en el baño. Solo en el reflejo. Pelo largo. Mojado. Cara pálida. Ojos hundidos. Me miraba. Fijamente. Grité. Me giré. Nada. Volví a mirar el espejo. Ella seguía ahí. Más cerca. Su cara a centímetros de la mía. En el reflejo. Pero yo estaba sola. Salí corriendo. Llamé a un amigo. Vino. Entró al baño. Miró el espejo. No hay nada, Lucía. Pero yo sabía. Lo había visto. Contraté a alguien para quitar el espejo. Cuando lo descolgaron, encontraron algo detrás. Un papel.
Viejo. Amarillento. Escrito a mano. Ella no se fue. Solo cambió de lado. Tiré el espejo. Compré uno nuevo. Pero a veces, cuando me miro, veo algo. Un segundo rostro. Detrás del mío. Difuso. Borroso. Pero ahí. Y cada vez está un poco más nítido. Debe. Vigilante de seguridad. Estación de tren. Madrid. Turno de noche. 11 a 7. 5 años. Peleas. Robos. Gente durmiendo en los bancos. Nada que no hubiera visto. Hasta marzo de 2024. Noche tranquila. Poca gente. El último tren salía a las 12:30. Después, vacío. Mi trabajo, recorrer los andenes. Asegurarme de que no quede nadie. Esa noche, andén 1. Vacío. Andén 2. Vacío. Andén 3. Alguien. Un hombre. Sentado en un banco. De espaldas. Me acerqué. Disculpe, la estación está cerrada. No respondió. Señor. Nada. Rodeé el banco. Para verle la cara. Estaba mirando las vías. Rostro pálido. Ojos hundidos. Boca entreabierta. No parpadeaba. ¿Se encuentra bien? Extendí la mano para tocarle el hombro y desapareció. No se levantó. No se movió. Simplemente dejó de estar ahí. Miré alrededor. Nada. Subí al despacho. Revisé las cámaras. Rebobiné. En la grabación, el banco estaba vacío. Yo hablaba solo. Apagué el monitor. Cansancio. Eso era. Pero a la noche siguiente, lo vi otra vez. Mismo andén. Mismo banco. De espaldas. Esta vez no me acerqué. Me quedé a distancia. Observando. Él no se movía. Solo estaba ahí. Esperando. Después de 1 hora, desapareció. Desde entonces, lo veo cada noche. Siempre en el mismo sitio. Siempre de espaldas. Y cada noche, está un poco más cerca de las vías. Un compañero me contó que hace años, alguien se tiró ahí. Nunca encontraron el cuerpo. El tren lo arrastró. Quedó destrozado. Pero yo sé que sigue ahí, esperando el último tren. El que nunca llegará. Anoche, por primera vez, giró la cabeza hacia mí, pero no llegué a ver su cara, porque cerré los ojos, y cuando los abrí, había desaparecido, pero en el suelo, donde estaba sentado, había algo, una mancha, oscura, húmeda, que no estaba antes. Silencio otra vez. ¿Lo sientes? Ese silencio no es el mismo que al principio. Ahora sabes algo. Y eso cambia las cosas. Javier sigue trabajando. Pero ya no entra solo a pisos vacíos. Y cuando lo hace, nunca mira las paredes demasiado tiempo. Elena evita el camino del olivar. Pero sigue soñando. Y cada vez, la mujer está más cerca. Carlos cambió de número 4 veces. Pero las llamadas siguen. Y ahora,
A veces suenan a las 3:01. 3:02, como si estuvieran aprendiendo. Lucía tiró el espejo. Pero el rostro en el reflejo sigue ahí. Y cada mañana está un poco más cerca de la superficie. David trabaja cada noche, viendo al hombre que espera. Y anoche, cuando miró las cámaras, se vio a sí mismo, sentado en el banco, de espaldas. Estas 5 historias comparten algo. No es casualidad. Todas empezaron con algo pequeño, algo que cualquiera ignoraría. Una sombra, un camino, una llamada, un reflejo, una espera. Pero todas terminaron igual, con la sensación de que algo ha cambiado, de que ahora forman parte de otra cosa. Si alguna de estas historias te ha inquietado, si has sentido algo familiar, si has recordado algo que preferías olvidar, no es casualidad, porque escuchar estas cosas te conecta con ellas. Y lo que antes estaba lejos, ahora sabe dónde estás. Apaga la luz si quieres, pero antes, mira detrás de ti, solo una vez, para asegurarte, porque después será demasiado tarde para mirar. Duerme bien, si puedes, y si escuchas algo esta noche, a las 3 de la madrugada, no contestes, nunca contestes.